¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Una alegría más recibirles esta noche en su casa, Catafixia de los Libros en el Centro. Ya se está haciendo costumbre tener a este sujeto aquí sentado en una de estas butacas. Es una gran alegría. Y pues sí, hablar de cosas, hablar de temas que nos interesan, que nos han hecho volcar buena cantidad de horas, sino de años, de décadas, pues haciendo libros, diseñando, encontrando los vínculos entre la palabra y la imagen, encontrando pues sí, toda esa magia que al fin de cuentas se traduce en un objeto que llega a las manos de otros seres humanos y que permite conexiones maravillosas, conexiones generosas y que nos ha llenado la vida de tanto gozo y de tanto sufrimiento también y de tantas emociones. Así que gracias por atender esta convocatoria, gracias a la gente que está por ahí conectada en las redes de Catafixia.centro. En realidad pues es un gusto tener este segundo conversatorio de una serie que han empezado nuestros amigos de Literal, Luis Yacinda, Adelaida Lucota, y que ahora nos traen esta noche a conversar a dos editores, dos diseñadores, dos amantes de los libros, pues Luis Yacinda, Alejandro Marret, Carmen Lucía Alvarado, más de la casa, no puede ser este padre, así que una enorme alegría. Esperamos por ahí sus comentarios, esperamos su participación también en este diálogo y pues damos aquí la palabra al sensei. Bueno, primero que nada, buenas noches, compañeros y compañeras, gracias por atender el llamado y acérquense. Siempre es bien importante explicar que la intención es que tengamos un diálogo entre ustedes y nosotros, así que tómense la libertad de interrumpirnos cuando ustedes quieran, si tienen una duda, una pregunta, si quieren decir algo bonito o algo cero, siéntense la libertad de hacerlo. Para mí me da mucha alegría, primero porque en esta segunda ocasión ya me siento mejor en salud, la primera vez bien jodido, y esta ya estoy mucho mejor en salud, y eso me hace sentir muy alegre. Y luego, que es bien interesante porque digamos que tanto a Marré como a Carmen yo los conocí primero por la poesía, y eso me gusta un montón. Y yo creo que de alguna manera esta plática va a tomar ciertos rumbos hacia la nostalgia, hacia la poesía, y ojalá no los incomodemos, no los aburramos con todo esto. Y quiero tomarme la libertad de empezar con unas palabras de un diseñador mexicano que se llama Paco Calles, que es el creador de un festival o de un punto de encuentro que se llama Tipografía, que se dedica únicamente a hacer y a hablar de tipografía. Yo tuve la oportunidad de estar en México a la primera convocatoria que fui, es una experiencia muy bonita y quiero leerles este texto que tiene que ver con nuestros compañeros poetas. Dice, voy a parafrasear a Paco Calles: el diseñador gráfico, al hacer uso de la tipografía, procede semejante a los poetas. Con los signos tipográficos logra hacer visible en la mente de los perceptores valores diseñados serían un poco claros y abstractos. El diseñador realiza metáforas tipográficas y nos manifiesta que goza de sus propios recursos poéticos. Con esto quiero abrir este conversatorio con mis amigos y compañeros poetas. Compañeros poetas. Y de nuevo, cada vez que se presentan las personas, a mí me gusta más que cada quien se autopresente, porque generalmente uno tiene su sesgo, pero yo voy a adelantar unas palabritas y hablar un poquito de Carmen. Yo la conocí de avanzar, pero yo la conocí en las camitas finas, creo que fue una cosa ya en la cárcel. Una presentación de poesía de mujeres en una de las salas del teatro de esa mayor. Y dije, oh, es guapa y hace poesía. Yo André lo conocimos bien por poeta y hombre guapo también. Y ahora solo soy guapo. Entonces, Carmen es poeta, escritora y astronauta.
que creo que ya no lo va a hacer. Y Marré es un combo, Marré es todo, marreísmo muerte, decía algunos de sus eslogan allá por los 80, bajo Del 40 ya. Los 90 sí, lo tengo muy presente porque hace un personaje que ha hecho muchas cosas y es un camaleónico de alguna manera. Entonces, para dejarles la palabra, me gustaría, traigo un chivo, espero no perderme. Me gustaría hacer una pregunta recurrente, que ya con esta serían 2 veces que la hago. ¿Y cuál es su primer encuentro consciente de voluntad propia con los libros, con la lectura? Y seguido a eso, o antes de eso, me gustaría que cada uno se presente y con eso empezamos a platicar. Así que, por favor, Carmen, cuando se ponga. Hola a todos, bienvenidos a su casa. Gracias a Luis y a Sila por provocar estos diálogos. Yo re emocionada de hablar de las cosas que me fascinan, que obviamente son los libros y todo lo que provocan. Mi nombre es Carmen Lucía Alvarado, soy poeta y editora, es lo que he hecho en los últimos 20 años de mi vida. Y bueno, eso quiere decir que de verdad todo lo que hago ha girado alrededor de los libros por lo menos esos 20 años, pero realmente pensando en tu pregunta como ese momento consciente en el que tengo un contacto con los libros es que parece baja, pero yo era muy pequeña cuando sentí y casi que decidí que esos artefactos extraños iban a ser parte esencial de todo. Tengo unos papás que afortunadamente nunca me exigieron ni me impusieron, ni siquiera me sugirieron así entre líneas que leyera, sino que ellos eran lectores. Entonces para mí era una cuestión muy natural, digamos, tener una relación cotidiana con los libros. Y por una razón que yo quisiera saber, ¿verdad? Pero no sé cuál es esa razón, pero siempre existió. Yo desde que era muy pequeña sentía una atracción casi que de imán. Yo, tengo una memoria medio obsesiva, o sea, sí guardo demasiados recuerdos en mi cabeza. Y uno que tengo clarísimo es que yo desde pequeña, aparte de los libros, y algo muy definido es que odio levantarme, odio despertar y siempre es un trauma y es un dolor. Yo iba al colegio y ya yo despertaba y era así, no, otra vez. Entonces digo, ya cansada de no sé qué. Pero había una cosa que a mí me entusiasmaba muchísimo, pero sí, muchísimo. Y era que al momento que finalmente me levantara, iba a salir de mi cuarto, caminar el pasillo de mi casa hacia la primera puerta que estaba pegada a la puerta de entrada, que era la puerta de la sala, donde estaban los libros. Y entonces yo recuerdo con exactitud la emoción de levantarme, así de la tarantada todavía, llegar y abrir la puerta y sentir un regocijo, una cosa casi física, porque lo primero que sentí era el olor de los libros, y luego una cosa como de, no es mentira, era una cosa muy cálida y muy emocionante. Obviamente sin saber leer, yo abría los libros y como a muchos niños creo que les pasó, habría enciclopedias, diccionarios, entonces me pasaba viendo pinturas clásicas, fotos de cuestiones ecológicas, económicas, cuestiones del Amazonas, todo lo que las enciclopedias y los diccionarios me pueden ofrecer. Y a mí eso me disparaba la cabeza, o sea, yo podía pasar horas viendo esas imágenes. O sea, una ameba, ¿verdad? Que imagen de microscopio, una ameba. Después en la enciclopedia de los planetas y las estrellas, estoy segura que ahí me nació la fascinación por esa zona. Era también como
podía pasar muchísimo tiempo viéndolos sin saber leer, los libros se volvieron una parte sustancial de mi cotidianidad. Y aparte, pues, que afortunadamente mis papás nunca hicieron casi nada para que yo estuviera como más ahí, sino que, insisto, solo era ellos y su cotidianidad, verlos tomar sus libros, era como desayunar, pues, ¿no? Era como irse. Ya después, cuando fui al colegio y aprendí a leer, ese es como mi pequeño paso en la luna, ¿verdad? O sea, es fascinante. Y ahí sí, mi viejo llega y me regala el primer libro, que fue El Principito, que yo ahora defiendo que no debería ser el primer libro que me lee, sino que un poquito como por ahí del 20º. Pero él me llevó un libro y me llevó un mini sopel. Y me dijo, aquí está este libro, ya sabes leer, empezás a leer, y si algo no entendés, porque no lo vas a entender todo, trata de buscarlo. Y ahora yo estaba emocionada y al rato re frustrada, porque obviamente no entendí un montón de cosas, acababa de aprender a leer. Pero después de eso me di cuenta que esa calidez que yo sentía de ir a ver las libreras, de sacar cosas, crecía y se hacía más sustancial en mi vida, porque ahora podía leer y sabía lo que estaban adentro de los libros. Y eso era como, ay, no solo son re lindos, no solo me entretienen, sino que ahora los escucho. Y entonces, a muy temprana edad, yo decidí, como a los 11, 12 años, que yo iba a venir a la capital, que soy de Shela, a estudiar letras o filosofía, una de dos. Y entonces se me acabó el colegio y yo ya a los 17 años ya estaba definida, como que eso era mi camino, y ya me fregaba, ya me hacían bullying mis amigos porque yo era aburrido, porque era una cosa que no entendían de todo, iban a ser ellos doctores, abogados, arquitectos, y yo iba a estudiar letras. Entonces era como medio raro, pero yo estaba súper feliz con mi decisión. Vine a la universidad y ahí empezó el otro camino, que fue el de la escritura, que no fue directamente a la universidad, pero sí en ese mismo tiempo, y ahí se abre. Ese es otro cuento. Hola, sí. Con las enciclopedias, ¿no? Yo tengo una imagen de los 80s, ¿no? Tenía como 5, 6, 8 años tal vez. En las colonias, en todas las colonias llegaban a vender las enciclopedias a las casas, de casa en casa, ¿no? Y era increíble porque era una visita así de los señores que vendían las enciclopedias. Eran, creo que los más elegantes que llegaban al barrio, ¿verdad? Yo crecí en un barrio duro y la gente más elegante eran los que llegaban a vender las enciclopedias. Y llegaban con todo ese combo, ¿no? Y con toda esa emoción y toda la onda. Y los papás, obreros, ¿no? La mayoría, ¿no? Por agonos. Tragaban saliva porque se iban a meter luego por no sé cuántos meses, ¿no? Para que sus hijos tuvieran acceso a algo, ¿verdad? Y era como la transacción de la vida, ¿no? Tener una enciclopedia de 12 tomos, no sé qué, ¿verdad? Y cuidar esos tomos era la cosa más sagrada de las familias, ¿verdad? Sí. Eso. Y ahora regreso a cuál fue el momento de enamorarme del libro. Todo por castigo en un colegio. Me pusieron generalmente no leía, odiaba los libros, me regalaban libros y los odiaba. Y una vez
hice algo malo en un colegio y me pusieron un castigo, y el castigo era que tenía que leer Los árboles mueren de pie. Y tenía que leerlo durante un fin de semana y entregar un informe el lunes de lo que me había parecido esa lectura. Y aluciné, o sea, fue como, yo dije, no entiendo esto, pero yo quiero hacer eso, no sé qué es, ¿verdad? Y ahí empezó, y no sé dónde va a terminar, ¿verdad? No tiene tope, pero empieza, básicamente es magia, es algo que le puede pasar a las personas en cualquier momento de la vida. Puede ser que te pase a desnuda o no sé, ¿verdad? Pero te pasa en el niño y tienes más tiempo para aprovecharlo, ¿verdad? Pero eso, llegar a la literatura y a la magia que ocasiona la literatura por un accidente, ¿no? Y por un regaño en el colegio, por chinche. Curiosamente, a mí, la anterior vez yo les conté que la literatura llegó tarde a mí. Yo pasé por la escuela y a mucho que llegamos, leímos Pedro Páramo, que me gustó mucho, y Guardabujas. Esos dos libros, esas dos lecturas, lecturas universales, que se llamaban, que me gustaron, pero hasta ahí llegó. Y ya un poquito más grande encontré un libro que me enamoró mucho, que fue Siddhartha de Jaime Montes. Y después de leer Siddhartha, yo dije, me volví dísimo. Y decidí que cuando tuviera hijos, les iba a tratar de que los libros se iban cerca de ellos. Y ahí tengo dos de mis hijos acá, y no me van a dejar mentir, pero como se resistían a la idea, les empecé a pagar 50 quetzales por cada libro leído. Y una de ellas me hacía trampa porque compraba libros muy chiquitos. Entonces me decía, oye, entonces me hacían los resúmenes, me decían, este libro trata de esto y esto, bueno, estamos 50. Y aparte le estaba diciendo que compraran el libro. Entonces fue una cosa muy chilera. Pero para algo que me recomendaron mucho en la anterior es que este tipo de pláticas se tienen que ser didácticas. Entonces vamos a entrar a lo didáctico. Y de inmediato, la segunda pregunta para los dos, y me gustaría que la respondieran sin toda la experiencia vivida, pues aquí tengo unos 30 años, y que empiecen cuando empezaron con sus primeros poemas, y que nos expliquen en qué relación en aquel momento, porque ahora imagino que estamos mucho mejor analizados, qué relación guardaban en sus primeros momentos la poesía y el diseño gráfico. Y sobre todo porque cuando uno se acerca a las vanguardias, una de las primeras vanguardias se encuentra es el surrealismo, como los poetas surrealistas se apropian de la tipografía y se están estos artefactos maravillosos. Así que, por favor, compañeros. Vamos a ver. Yo escribí mi primer poema cuando tenía 18 años y creo que es importante anotar que el sentimiento que yo tuve, el impulso que yo tuve, fue una radical envidia, porque conocí a mis amigos que iban a ser mis compañeros de vida, Martín Díaz, Julio Serrano, Marvin García, Enchera y otros amigos, y yo siempre había estado cerca de cosas de libros, pero la verdad todo me parecía como que era cosa de viejito. Siempre era yo la más joven, ¿no? Era como una curiosidad, ahí una niña que anda cerca de los libros. Pero ese día yo conocí a estos chavos y leyeron sus poemas y poemas de otra manera, y yo sentí una radical envidia, pero así que ¿por qué yo no hago eso? Entonces fue tal la envidia que fui y escribí un poema malísimo, pero con una honestidad y con una emoción que ya quisiera volver a tener muchas veces. Dicho esto, ese círculo de casi que taller que nos impusimos con aquellos, era todos los sábados, nos juntábamos, nos veíamos, nos criticábamos muy duramente, de hecho.
pero recuerdo que el primer libro que me asombró por su forma fue El retorno del cangrejo, parte 4, de Julio Calo. Así, de plan, y ahí tenés que ir, mejor te devuelvo la pregunta. Porque Me cayeron como 20 años encima. sí, fue muy impresionante para mí ver el diseño de un libro. Este era el año 2003. O sea, el libro tenía 1 o 2 años de haberse publicado. Pero sí me recuerdo de ver la configuración, la portada. Uno está como acostumbrado a ver ciertas cosas, ¿verdad? Como la foto al centro, las letras. Pero esto de un 4 sería así, ¿por qué es parte 4? Era la primera pregunta. Y luego abrirlo, me recuerdo que abrir una cosa que decía mamita rica, un rayón, atentamente rico, en un baño rayado, y eso era parte del libro. Yo, a la madre, qué engraçado. O sea, era como súper, era un artefacto extraño, ¿verdad? Yo venía de una cosa clásica, desde enciclopedias hasta, no sé, un libro de Dostoyevsky, de ver a mi papá. Libros empastados, o letras doradas, o los editores mexicanos unidos. Un diseño me había llamado mucho la atención, que era el tipo Principio de Chihuahua, editado por Artemis, que era todo gris, con una foto de unas como clavos y unos pies, que no sé si te había echado en la foto, no sé, pero me recuerdo que sí me impresionó la portada, y cuando leí el libro, la portada parecía caricatura. Sí, pero era muy impresionante esa foto. Eso fue un par de años antes. Pero así, lo primero que pensé ahorita con la pregunta fue eso. Fue El retorno del cangrejo, parte 4. Y honestamente ahí se abrió una llavecita, o sea, se abrió una puerta. Después mira uno cosas que son muy del principio de la escritura, de cuando uno se reconoce poeta. De ver cosas como Nicanor Parra, de poemas de Oliverio Girondo, que tienen que ver con las formas y estos caligramas y estas ondas que uno cree de verdad que es así como, wow, estos rompieron todo y ahora yo también, ¿no? Esto es el primer poema que va a escribir, voy a poner este libro aquí, está allá, y no sé, o sea, la verdad que la forma y la palabra y el sonido, la cadencia, el ritmo de lo que uno trata de escribir están muy buenos con la imagen. O sea, yo sí me recuerdo que a los primeros poemas que escribí sí era muy intencional la separación de ciertas cosas para que al momento de leer no me hiciera bolas y supiera que me tengo que parar, aquí tengo que leerla rápido, aquí es como una lista, aquí subo la voz, aquí la bajo. Entonces, la verdad que todo está real, el ritmo, el sonido, la escritura, la idea y la forma. Así que, por ahí. ¿Cuál era la pregunta? Lo primero que escribiste. Pero lo primero que escribí. No, tiene que ver con qué relación guardan o mantiene la poesía y el diseño gráfico, pero me gustaría que fueras antes de todo el conocimiento que venís adquiriendo desde que empezaste ya a diseñar, digamos, ese primer momento en el que vos estás a hacer un poema y ves cómo quiero presentar mis poemas. Porque un poco lo que decía Carmen es bien interesante, porque la primera experiencia que tuve como diseñador gráfico, yo le mandé a la miércoles todos los espacios al poema, y me recuerdo que el poema se enojó conmigo y me explicó, tiene que ver con ritmos, tiene que ver con espacios, y yo dije, porque yo había hecho un diseño a mi manera y sin respetar la estructura de dónde estaban puestas las palabras. Entonces, para mí es, como diseñador, involucrarme a diseñar poesía fue una cosa que requería no solo poner los textos, sino interpretar, hablar, por qué tipo de letra, cosas por el estilo. Yo tuve la oportunidad de diseñar una portada para Marré, que quedó inédita con la editorial de Gato, y que curiosamente tenía que ver con un tipo de letra, Century Gothic 10 puntos. O sea, el final se aportaba. La diseñé. Entonces, ¿por qué no estaba ahí? No lo sé, pero ahí está. Pablo Bromo. Pablo Bromo. Pero entonces digamos que es súper interesante porque quitando eso, digamos que el poeta
diseño de este texto. Entonces, me gustaría que nos contaras, si pudieras, ese recuerdo de cómo fue esa primera vez que te enfrentaste a escribir un poema y cómo, sin querer o pensar en el diseño gráfico, ya estabas haciendo el diseño. Creo que son dos momentos bien importantes. Uno fue cuando no era poesía lo que estaba escribiendo, sino era una idea de una novela, de un cuento, algo narrativo. Y lo hice sobre una máquina de escribir eléctrica en los principios de los 90, ¿no? Que tenían esta particularidad de que las máquinas de escribir eléctricas borraban, ¿no? Tenían como un, ¿cómo se llama este líquido blanco que borraba? Un corrector. Y te borraba las letras que habías escrito. Y encima de todo, yo me había robado un grupo de hojas rosadas que estaban ¿verdad? Ajá, sí, ¿verdad? Y era como, entonces yo estaba escribiendo sobre el color rosado y era una experiencia maravillosa, ¿verdad? Como encima de todo el sonido de la máquina de escribir eléctrica era como era como una cosa análoga, no análoga, pero una cosa muy extraña, era como estarle contando a un robotito tus sueños, ¿no? Y que ese robotito plasmara todavía sobre fondos rosados, ¿no? Eso era bien increíble. Y nunca pasó nada con ese texto, por supuesto, pero la experiencia fue maravillosa. Y la otra es, tenía una banda de grindcore, y entonces sí, tenía un sueño, ¿no? Sí, tenía un sueño, ¿no? De una banda de grindcore, grabábamos cassettes en las casas, ¿no? Haciendo en los barrios, y tocábamos, hacíamos ruido y hacíamos un montón de cosas. Y a mí me empecé a dar cuenta que no me movía tanto tocar, porque no sabía tocar guitarra, ¿verdad? Y lo que yo quería hacer, sino que me movía mucho más crearle toda la composición de collages de los cassettes que vendíamos a 5 quetzales, o 4 quetzales, o 3 quetzales en el barrio, de la música que habíamos hecho, ¿no? Del ruido que habíamos grabado en un cassette, ¿verdad? Esa era un poco la idea. Y las letras, cuando escribíamos las letras, eran terribles, ¿verdad? Estas estaban puestas en un diseño al final. Yo no sabía que me gustaba tanto eso. Y al final dejé de hacer música, ¿verdad? Nunca llegué a hacer música realmente, ¿verdad? Pero sí hice diseño sobre esa misma experiencia, ¿verdad? Y sobre eso he hecho portadas de discos de amigos, de bandas y todo, pero es eso, ¿no? Es esa emoción de traducir también conceptos musicales, conceptos de todo tipo, ¿verdad? A través del diseño, y es maravilloso, ¿no? Es algo que... Sí. Es algo que creo que se quedaron cortos los compañeros, por eso es que a mí me gusta que se presenten, pero a veces no se queda corto. Es que, para empezar, Carmen es la contraparte de Catafixia, son los que, junto con Luis, son los editores y los dueños de la imprenta. No, decía el calendario, los propietarios de Catafixia, y que eso es completamente relevante. Y Marré, por favor, me corrijan si estoy equivocado, porque así me lo quiero imaginar, si es el caso. Marré fue el primer diseñador de la Catafixia. Entonces, estas dos preguntas tienen que ver con eso. El primero es, Carmen, en la creación de una editorial como Catafixia, ¿en qué momento se dieron cuenta o apostaron por el diseño gráfico o se dieron cuenta del papel que operaban? Y la segunda tiene que ver con Marré, se la voy a tirar de una vez, es que Marré se involucra con la Catafixia y me recuerdo que él es el que yo lo conocía, creo yo, a Carmen solo de vista, y a Luis no lo conocía como un y Marré es el que me llama y me involucra en la primera portada que iba para Catafixia. Entonces me gustaría preguntarle a Marré en qué momento, después de diseñar varias portadas o una colección entera para Catafixia, decide involucrar a más diseñadores en las portadas de la misma, y en base a qué fuiste a elegir a todos los diseñadores que se involucraron con varias portadas de Catafixia. El origen de Catafixia es súper
impulsivo, pero del mismo tamaño del impulso era la sencillez, ¿verdad? De lo que proyectábamos para el futuro, que era un año de publicaciones desenfrenadas, 4 libros cada mes, lo que sumaba 48 libros en un año, una locura. Pero la idea que me propuso a mí Luis era que hiciéramos plaquettes. Estaban muy en boga los plaquettes, ya había reventado la cuestión de las cartoneras en Argentina, en México. Entonces era como, más o menos, generacionalmente, era lo que nos tocaba, ¿verdad? Hacer un proyecto que hiciera plaquettes. Aquí es diferente el asunto porque aquí tenemos la institución Simón Pedrosa que hizo las pizarras. O sea, lo que pasa es que todo el mundo en ese momento andaba con la quería de este tipo de libros, pero de alguna forma no nos resultaba extraño el hecho de estos libros artesanales, ¿verdad? Hecho todo a mano, como los detalles y todo, pero yo sentía que las plaquettes eran cosa más sencilla aún, ¿verdad? O sea, fotocopias y grapas, ¿verdad? Como que me entusiasmaba demasiado eso, y entonces ya lo hablamos los dos y nos dijimos, vamos a hacer libros, o sea, chiquitos y lo que queramos, vamos a hacer libros. Y entonces eso fue súper lindo porque como que nos tiró tiramos la piedra hacia lo más enfrente que podía caer en ese momento, que cayera lo más lejos posible, y nuestras posibilidades eran hacer libros bien hechos y que fueran libros muy lindos, la verdad. Esa era la cuestión, que fueran libros muy hermosos. Entonces pensamos en 2 personas. Inmediatamente el primero que nos cayó la ficha fue Marré y otro artista. No voy a decir nada, porque le tengo cariño. Hoy es el día de confesar. De la catarsis. La cuestión es que nuestra idea era también sencilla, de decir, vamos a tener 2 poetas de Guatemala y 2 de otro país, y vamos a hacer estos grupitos de 4 libros, se van a llamar tomas. Y todas las portadas de Guatemala se las vamos a proponer a Marré. Aquel trabajito, así, por favor, 24 portadas por un año. Computadora que se de apachar. Y el otro que se iba a hacer todas las de los poetas de Latinoamérica. Marré, sin dudarlo, pero ni un solo segundo, como hace casi siempre, dijo sí. Vas a decir no. Vamos a decir no y nos aprovechamos. Como que... Y la cuestión es que nosotros sí sentimos que nosotros somos los 2 fundadores, nosotros inventamos y pensamos, pero en ese momento nuestra tercera parte era Marré. Es así como, y ahí se casa la cuestión visual con lo poético, como no puede ser de otra forma, porque Marré es poeta y es artista, y entonces las cuestiones se tejieron perfectamente bien. A todo esto el otro artista nos dijo que sí también, lo malo fue que no entró con él. Entonces, a la hora de ver las 24 portadas que iban a hacer en ese momento, realmente su propuesta no funcionó, para lo que nos imaginamos una cosa muy de explosión, muy llena de formas y de colores, y entonces ese momento en el que nos dimos cuenta que claro no iban a estar las otras portadas, otra vez acudimos a Marré y dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí fue que se consolidó como el curador visual de la editorial, porque dijo, entonces yo les propongo que estos 2 libros de los 2 poetas extranjeros van a tener portadas de diferente gente y voy a ir seleccionando, ¿verdad? Así como este libro está bueno para que lo portaré Villecinda, Sánchez, ¿verdad? O sea, y ahí empezó ese sí fue una explosión tremenda, porque nosotros sabíamos que iban a ser los libros, pero en primer lugar la colección La Maya con doble L,
tenía una propuesta visual muy definida de parte de Marré, que eran las manos, que es lo que es catafixia, hay un intercambio, hay un gesto ahí de un cambalache, un trueque. Entonces hay un gesto que siempre se da y se recibe, se da y se recibe. Entonces Marré nos propone estas manos que siempre van a tener un objeto que entregarle como al otro. Entonces es fascinante porque cuando uno mira todas las portadas de un solo, se ve el gesto de abrir y cerrar y todo se pasa en un objeto. Es una cosa hermosa. Y aparte, pues empieza la invitación a todos los otros artistas, los otros diseñadores, y entonces ahí ya afinamos el discurso. Entonces esta editorial va a ser, además de una editorial de poesía, una pequeña galería de arte guatemalteco, que se va a ver sí o sí, por lo menos en el país que publica la par de los dos guatemaltecos en cada tomo. Entonces, van a haber 2 poetas de Guatemala y 2 de Chile, pero en Chile van a estar esos libros y van a conocer el trabajo visual de otras 2 personas también. Entonces, ahí fue como un casamiento absoluto con la cuestión visual y nos dimos cuenta de la reacción de la gente. Realmente estaban emocionados de ver unos libros tan bonitos, ¿verdad? Estos cositos que quieres tener, ¿verdad? Son casi como coleccionables y lindos. Y aparte son 4 juntos, o sea, no sé, era como muy atrayente. Y entonces a partir de ahí nunca más, o sea, pensamos en un libro, o sea, no hay un libro de formato tradicional, digamos, en el diseño de los portadas siempre tratamos que eche luces, que sea, no sé, pero aparte porque no cabe duda, pues que la piel del libro, la portada, tiene que transmitir esa cosa maravillosa que está pasando ahí adentro, y eso lo pueden hacer artistas, ¿verdad? Artistas del diseño, de la forma, de la imagen. No es nada más de organizar y que se vea, que transmita ese pálpito de lo que está pasando adentro, y para eso se necesita una alta sensibilidad y se necesita haber comprendido el texto. Y entonces nosotros también a partir de ese momento nos dimos cuenta que el primer crítico de lo que publicábamos era el diseñador de la portada, el artista. Entonces, más o menos, o sea, ahí fue como que empezamos esta forma de ser de catafixia súper amarrada a lo visual. Cuando ya crecieron las colecciones y todo, igual siempre hemos buscado lo mismo, así como la portada tiene que ser un trancazo visual de entrada. Sí, al final era una... Yo recuerdo que Luis me habló del proyecto en McDonald's de la zona 10, ¿no? Está ahí en la 13 calle. Nos juntamos a tomar un cafecito con leche y un pastelito de manzana y me dijo del proyecto. Yo dije, qué lindo proyecto, fantástico. Y la idea de las manos era como el concepto de la catafixia, ¿verdad? Para personas un poco mayores como yo que vieron lo de Chabelo. Chabelo tenía esta cosa que era como los niños participaban, se ganaban premios y toda la cosa, y todavía se la jugaban al final con este espacio que era una caja donde habían juguetes o habían cosas físicas y no sé qué, y esa era la catafixia, ¿no? Entonces lo atea a este juego cuando te dicen, ¿no? Te dicen, ¿no? Te muestran las 2 manos y te dicen dónde está el juguete. Y elegís, ¿no? Y una puede ser que no haya nada o puede ser que te lleves un dulce. Por eso es que las portadas tienen esa imagen, ese concepto. Y la próxima semana vamos a inaugurar una exposición con Martín Díaz, que fue el que hizo el logotipo de catafixia, y yo, que hice las portadas de las manos, y tienen que ver con eso específicamente, así que están cordialmente invitados para venir el miércoles a partir de las 6 de la tarde. Y esa era un poco la idea. Por un lado, el proceso creativo era trabajar con cada uno de los autores y preguntarles, aparte de leer la obra, preguntarles cuál era la pregunta básica era si este libro fuera un juguete en tu vida, ¿verdad? ¿Qué juguete sería? Y entonces el ejercicio creativo de cada uno de los autores era pensar
el libro como un juguete, y todas las portadas tienen un juguete que eligieron los autores. Entonces esa es la idea del proceso creativo, digamos, detrás de la editorial. Y el proceso de selección de los artistas fue porque es un lujo trabajar con, o sea, elegimos artistas que para la parte, el ala latinoamericana, digamos, eran artistas que ya habían sangrado un poco la vida y se habían entregado ya en el ring de la ilustración y del diseño, y a quienes creo los tres admirábamos mucho, ¿no? Y sabíamos que podían hacer una buena obra. Y creo que nos faltaron más libros para meter a más autores, poetas, ¿verdad? Y a más ilustradores, porque Guatemala creo que es uno de esos lugares volcánicos de talento, ¿verdad? En donde tiras un escupitajo al suelo y sale magia y sale lo que sea en este lugar, ¿no? Entonces la selección fue por amor, ¿no? Y admiración. A mí lo que me llama mucho la atención es que la Catafixia ha sido como este embajador, y recuerdo que pues han llevado los libros, y como bien decía Carmen, la piel de los libros es lo primero que ve cualquier persona en el extranjero, y de esa cuenta han ido a ¿cómo se le dice a las cosas que convenciones? No, feria de libros. Estuvieron en Alemania, en México, y tienen alguna pues a mí me da mucha curiosidad, porque de primeras a primeras, antes de sobre todo en Alemania, antes de leer un libro en español, ahí está la barrera del idioma, pero las portadas o el diseño siempre evade esa barrera. Entonces, ¿tienen algún tipo de comentario o experiencia que hayan vivido al presentar este diseño gráfico 100% charquino a través de la literatura y la poesía, al verse expuesto a un público que no tiene nada que ver con esta charlatanería tropical y surrealista? Sin duda sí, me voy a pedir a Luis que conteste también al rato, siempre es un fracaso. Creo que el objetivo ahí se ha cumplido, y nos debemos a todos los que nos han hecho la campaña amorosa de hacer esas portadas, porque el caso de Frankfurt creo que es el que tiene que contestar Luis específicamente, que era quien estaba ya viendo la reacción de las personas, pero la colección La Rueda, que diseña completamente Álvaro Sánchez, que es de antologías de poesía de diferentes países, que reúne a 13 poetas, seleccionados por un poeta también, un poeta un poco mayor, con mayor reconocimiento, que pueda seleccionar 13 en su país. Cuando se ven juntas, y creo que esa fue la que más causó como impresión en Alemania, es una cosa como súper intensa. Aparte que ya sabemos que Sánchez no le pide permiso a los sentidos y va con lo más grueso, entonces es como súper impactante. Esa ha sido una reacción inmediata, pero sobre todo todos los chiquititos, eso sí, en México, en el año 2011, que ya íbamos con el montón de libros que nosotros pensábamos publicar 48 libros en un año. No lo logramos, pero en 2 hicimos 40. Entonces, cuando llegamos con esos 40 libros a México la primera vez y ver todo eso, todo el mundo estaba fascinado. Y sobre todo, aparte de los nombres y los libros y todo, era de ver. Parece que era algo que se podría manejable. Eran 40 libros chiquititos en los que estaba mapeado casi todo el continente. Y aparte la novedad de ver, porque Guatemala está como en este punto en el que aquí está México, aquí está Sudamérica, no sé, y hay una columna en medio que la gente como que, no sé, no lo ve. y es una condición bien peculiar para todo creador de Guatemala cuando sale, porque siempre la gente es como, lo ve como rareza a pesar de estar ahí siempre. Y entonces también se vuelve parte del discurso de resistencia y de fuerza, así de, no nos han visto, pero ahorita nos miran. Y miran esa cantidad de trabajo visual de arte explotando en las portadas de los libros, y no hay quien no lo ve, quien no pare
y reaccione ante eso. Y por ejemplo, no sé, recuerdo en La Habana también que estuvimos en un encuentro de creadores jóvenes y la editorial tenía un espacio junto a otras editoriales latinoamericanas, y yo siempre me siento como hasta a veces una pena porque pues fue desenfrenada la producción de libros, eso es la verdad. O sea, en cuestión de 13 años, o sea, se volvió vicio. Pues sí tengo que pedir ayuda aquí públicamente. Pero es un vicio muy fuerte, o sea, hacer libros. Entonces cuando llegamos a algún lugar y desplegamos a cada cantidad de libros, siempre es como, no sé, aparte también, porque hay muchos proyectos en México, en Argentina, que hay muchos proyectos independientes, pero como acá no hay tantos, son pocos pero locos. Y entonces los se ven juntos los libros, es como inevitable no sentirse atraídos. Y recuerdo que en esa ocasión estaba también muy tocada con la cuestión visual. Y acá quiero mencionar otra portada tuya, que es la del Futuro Empresarial, que es quizá el libro más importante que ha publicado la editorial. Y que es una portada que se mira ahí muy pulcra, muy hermosa, pero que es súper fuerte también, con un grado de violencia adecuado para lo que queremos decir desde este país. Es este hombre de los que se usan para disparar, y en lugar de tener números, tiene las iniciales de todos los autores que están dentro del libro. O sea, hay como mucho discurso, hay mucho por donde, digamos. Entonces, sí, no se puede decir que no ha provocado algo. No sé si quieres decir algo. Muy mínimo para complementar. Justo cuando te enfrentas a otros escenarios, a otros ámbitos, a otros contextos, es cuando terminas de entender un poco la dimensión de las cosas que terminas haciendo. Y justo las experiencias que hemos tenido en Frankfurt, en Madrid, han sido experiencias que nos ayudan como a pensar en el pasado, a pensar en el presente y como puntos de quiebre en la historia del proyecto editorial. Justamente en Frankfurt desplegamos justamente todos los libros que había, eran unos 60 títulos en ese momento. Y Martín Díaz nos ayudó haciendo los artes para cubrir el stand en la Feria del Libro de Frankfurt. Y los diseños de Martín eran unas manos que tomaban, ahí sí que los elementos que vos fijaste en la primera época de Catafixia, eran manos que salían del mar con una piedra, que eran como a punto de tirar una piedra. Y recuerdo la reacción como de asombro y de, no sé, de interés y de curiosidad que generaba un nombre, como el nombre de Guatemala, que estaba asociado ahí al nombre de la editorial, con esa imagen, ¿verdad? De esas manos que surgen en el fondo del mar y que tiran una pedrada. Y también en Madrid, donde digamos hay una industria editorial enorme que tiene ciertas pautas, ciertas reglas tácitas en cuanto a cómo diseñar los libros, en cuanto a cómo se ve una colección, una editorial, que tiene ciertas uniformidades, y ver el despliegue de formas, la libertad absoluta que nosotros hemos tenido y de la cual hemos gozado al momento de montar visualmente nuestro catálogo, se desconcertaban. Y era maravilloso sentir un desconcierto y decir, este libro y este otro es de la misma editorial. Sí, resulta que no necesitamos uniformar, como si para que el lector español funcione medianamente y reconozca una editorial, si hay ciertos patrones de uniformidad que nosotros en ese momento nunca habíamos sentido que habíamos roto nada, y ahí nos dimos cuenta de un gradito de libertad que nos permitimos, ¿verdad? Y eso fue muy gozoso. Y en realidad dentro de Guatemala yo creo que la relación fundamental que tenemos con la historia editorial de este país, yo creo que el formato de los libros pequeños que trabajamos con Arrey era precisamente un formato que estaba amarrado por herencia, por tradición, a los libros de la colección del Fin del Mundo, de la editorial X, que vos hiciste, ¿verdad? Entonces hay como una concatenación ahí,
importante que hay que reivindicar y que hay que pues, poner en valor, porque no estamos inventando el agua azucarada. Hay una enorme tradición de la cual nos nutrimos y a la cual nos leemos también, y ahí han ido surgiendo nuevas formas. Nice. Este es muy importante y relevante porque de la mano de las letras también va el diseño, y qué chévere que el libro sea el embajador que nos abre o que nos permite que las miradas se acerquen a lo que hacemos acá. Hay algo que pues, estamos viendo cada vez como más formales. La anterior plática fue un poquito más divertida, pero también me parece que es interesante es reflexionar sobre la historia. A mí quiero cambiar un poquito no cambiar el punto, pero recientemente, pues, una de estas, a mí me gustan mucho las películas apocalípticas, ¿no? Y una de estas películas, todo lo que tiene que ver con el apocalipsis y con los zombies. Y entonces, en una de estas películas apocalípticas, la trama se centra en la búsqueda y protección de un libro, por su contenido y por su poder. La película se llama El libro de Eli, no me acuerdo cómo se traduce, sí, de Eli, pero no sé cómo lo pusieron en español. Y básicamente es como un viajero en este paraje apocalíptico, va protegiendo la Biblia, porque la Biblia es un libro de mucho poder, ¿verdad? Y curiosamente al final, ese libro no lo puede leer porque está escrito en braille. Y el personaje que cuida este libro. Los secretos, lo pusieron sí, algo así, el libro de los secretos. Sí. Y con este negro que se llama como Denzel Washington. Y entonces, al final el libro está escrito en braille, y él lo que hizo fue memorizar todo el libro, entonces no importa que pierda el libro. Y esto tiene que ver con algo que para la catafixia, desde mi punto de vista, no es sorprendente, sino que ellos lo han declarado así, es muy relevante. Mi pregunta tiene que ver por qué es importante editar libros para recuperar o mantener la memoria. Ese apocalipsis, este territorio ya lo vivió una vez, varios, pero hay una muy determinante. Y digo territorio más no país, porque el país no existía, pero para nadie es un secreto que la invasión, entre otras cosas, además del genocidio que realizó, también atacaron la médula, ¿verdad? Los libros, los códices, el conocimiento generado hasta ese momento. Y desde entonces parece ser que la quema de libros acá y la cuestión de la censura y el miedo y cierto estigma con los libros pues se ha mantenido solo en Guatemala. No somos tan únicos. La verdad es que en el mundo entero se han quemado libros, pero ahorita que decís eso, yo no he visto la película, pero siempre yo, cuando hablo de memoria y libros, que alguna vez oí decir a Raúl Figueroa que hablar de memoria y libros era una redundancia. Yo siempre hablo del Popol Vuh, porque quemaron con voluntad, había golpe ahí, pues, o sea, atacar el conocimiento, el médula, el conocimiento, arrancar, arrebatar. Pero hubo un libro que se salvó, y se salvó como en una especie de cápsula del tiempo, escondida en el centro de la institución que significaba el poder absoluto, que era la iglesia, escondido en el altar del centro de esa iglesia, en Chichicastenango. Alguien que logró condensar, no, obviamente no todo el conocimiento, no puede ser, pero sí la esencia, sí la cadencia, el ritmo, la imaginería, la epistemología de la cultura, que estaba siendo directamente atacada e invadida. Empezó a decir, ahora con letra castellana empiezo a contar la historia de los pueblos de Chihuahua, y empieza la escritura del Popol Vuh. Inmediatamente los libros, los códices que fueron arrancados, llevados a la ceniza, trataron de tocar
en el lenguaje de esa persona, en la memoria de esa persona, lo que eran para quedarse ahí, escondidos en el centro del poder, en el altar de la iglesia de Chichicastenango. Pasaron cantidad de años, cantidad de tiempo, hasta que alguien va y lo descubre, lo saca a la luz nuevamente. Es el gesto ese que no, por supuesto, nuestro libro sagrado, un libro tan importante, pero que casi cualquier libro tiene, cuando llega su momento y le dice a uno, vení, abrime, lee. Algo así debió pasar en ese momento en el que Francisco Jiménez sintió el impulso de buscar, de abrir, de no sé. Y entonces ahí, aunque porque la memoria busca cómo protegerse, porque las culturas, sea como sea, ya sea en la comida, en el vestido, en la forma de hablar, en los gestos, en la danza, se esconde y vuelve a aparecer y se vuelve parte esencial de nuestra identidad, a pesar de las violencias. Pero cuando eso logra hacerse libre, cuando se logró salvar en forma de libro, nos regala un cosmos, un mundo, una forma de hablar, de unir las palabras. Por eso es que es un libro sagrado, porque el trabajo de condensación de todo eso que habían, y que no solo lo que había, que no solo era pasado, sino que lo que estaba resistiendo, ahí todavía vivo, y sigue resistiendo, trató de condensarse en la palabra y en el papel, y se reunió un libro. Nos salvó de estar cortados de extremidades, de no tener palabra. Hubiéramos tenido forma, hubiéramos tenido música, danza, comida, ropa, pero la palabra, el hálito de la vida, el impulso, la forma de nombrar está guardada ahí. ¿Cómo no va a ser cualquier libro? Pero ese libro a nosotros nos salvó, nos agarró, nos dio un cambio de resistencia tremendo. Pero que no hemos dimensionado lo que significa el Popol Vuh. ¿Por qué es sagrado? Es sagrado porque es resistencia, es sagrado porque hay un gesto político, es sagrado porque es palabra, porque hay oración, porque hay arte, porque hay ética, porque todo eso puede estar dentro del libro. Entonces no solamente guarda la memoria, sino que se bifurca, se abre, se cuela como el agua de los riachuelos y da vida. Entonces creo yo que sí, que con esa enseñanza y esa lección vital, que seamos o no seamos conscientes de ella, aquí se hacen libros por la misma razón, porque la que una persona dijo, voy a escribir, porque ya se quemaron todo, voy a escribir para que algo quede. Yo creo que con esa misma actitud se han hecho libros en ese territorio desde entonces. Qué relevante y qué poderoso comentario. Y quiero regresar de nuevo al cine. No les voy a decir qué película es, porque espero que la vayan a ver. Es muy reciente, pero hay una escena de una película en la que, en un momento de crisis física, el protagonista solicita que lean el texto, que es un ensayo sobre Moby Dick. No sé si hay una película. Al momento de hacerlo, paulatinamente experimenta una regulación de esa crisis con solo escuchar el texto. Él está casi a punto de que le dé un paro cardíaco y lo que pide cuando entra un mormón, le pide que le lea un libro, que le lea este texto, y lo tiene metido en un folder plástico. Y cuando empieza a leer el texto, él empieza como a respirar y a tranquilizarse. Y eso me llevó a pensar en la inteligencia artificial, la santa y la fragmentada inteligencia artificial, y en la capacidad de aprender las máquinas, el inventado machine learning. Entonces digo, si el machine learning identifica patrones a partir de grandes conjuntos de datos, porque es una inteligencia que está ahí aprendiendo de todo lo que nosotros le alimentamos, me pregunto yo, y me gustaría que ustedes me respondieran, si es posible que se pueda generar un algoritmo que pueda identificar la emocionalidad, la ternura, la pasión, y que la pueda reproducir. Pensando en Midjourney, que es inteligencia artificial que sí, uno puede darle prompts y quiero un gato tierno,
con ojitos y mirada de angelito, y te lo hace. Imagínense que llegue eso y podamos pedirle a una máquina que nos produzca ternura, así. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Puedo decir una tontería. Yo creo que los seres humanos somos una inteligencia artificial que implantaron en este planeta cuando hubo una variación de los primates que bajaban de los árboles, y hay unas teorías ahí interesantes, pero nosotros somos una inteligencia artificial, ¿no? Somos los primeros chat GT. Punto org. Sí. Y fuimos los que llegaron y transformaron las cosas, ¿verdad? Porque de ahí todos los demás eran especies evolucionadas, ¿no? Nosotros venimos a chingar. Somos el algoritmo. Somos el algoritmo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el rey? ¿Qué va a llevar? ¿Verdad? Esos somos, ¿no? Los que creamos cosas, ¿verdad? Los que fuimos a hacer, no sé, pareciera, ¿no? O sea, si todos eran todos los demás animalitos y hubo algo ahí que cayó y ¡cham! De ahí hasta lo que vivimos ahora. Hay un poeta que se llama Louis Wipp, es bastante joven, vive, no sé si vive en Alemania o en Austria. Aquel es arquitecto, estudia en la escuela Bauhaus, imagínate esa belleza, ¿no? Y él creó un software para desarrollar ciudades a partir de las palabras, a partir de lo que vos escribís. Eso hace años, antes de ChatGPT, pum pum, chin chin, can can, y todo lo que están trayendo ahora del norte, o de Asia, no sé dónde lo hacen. Y hacía este tipo de cosas, ¿no? Y hablando de tecnología y hablando de un poquito de inteligencia artificial y de inteligencias y de tecnología aplicada como para generar estas experiencias, ¿no? Y lo que hace Luis es que tiene este programa donde vos escribís poesía y te construye ciudades imaginarias, ¿verdad? Como también lo que se escribe. Y las ciudades que alguien escribe se unen con las ciudades que alguien más escribe y se van juntando de una forma aleatoria, de una forma orgánica, digamos, dentro de este universo que vive en el mundo de Luis Wipp, ¿no? Entonces, es uno de los tantos ejemplos. Lo pongo acá sobre la mesa porque creo que es un talento hecho en Guatemala que está haciendo cosas maravillosas desde la poesía y desde las tecnologías, ¿verdad? Para poder crear este tipo de... Y de ahí para atrás hay seguro, y para adelante hay muchísimo más, pero todo lo pongo para hablar un poco de esto que te estaba mencionando. Yo, la verdad que no he entrado al chat GPT y iba a tratar, pero de plano sí no entendí de qué. Pero los de internazo, de lo que entiendo, lo que veo es un estremecedor mecanismo de respuesta a nosotros mismos. Toda la vida, la humanidad ha visto para el cielo tratando de comprender primero qué carajo estamos haciendo aquí. Y segundo, seremos los únicos, ¿no? Estamos necesitados de respuesta, nos sentimos solos, es la verdad. Lo que pasa es que creo yo que esa soledad también tiene que ver con un ego erróneo de sentirnos el centro de la existencia. Nosotros podemos razonar y hablar, pero cuando razonamos, hablamos, elaboramos, estamos haciéndolo en nombre de toda la existencia, de toda la existencia. Entonces no estamos solos. Nosotros tenemos el oficio de la humanidad, como yo lo interpreto, es tratar de nombrar ese trayecto que nos llevó a ser lo que somos, para bien y para muy mal, también para muy bien. Entonces yo cuando veo este tipo de mecanismo nuevo, lo que pasa es que está reaccionando muy
literalmente en el sentido de que estamos hablando con otra inteligencia que no es precisamente la nuestra. Entonces es extraño, pero por otro lado es un mecanismo más. Entonces, cuando un libro puede guardar de formas estremecedoras también las emociones, la memoria, los sentimientos. O sea, uno puede estar viendo un personaje en la tele, puede estar viendo creaciones humanas, digamos, que están ahí y parece que efectivamente están vivas, pero creo que nada como el libro, quizá la música, logra guardar esa cosa para que nosotros veamos a esa que también es una tecnología comunicándose con nosotros. Entonces, de otra forma, lo que quiero decir es un mecanismo más de nosotros ante el espejo. Necesitamos, el diálogo es parte esencial de lo humano. Entonces, cuando las preguntas más profundas y existenciales nos hacen sentir que estamos hablando de no hay una respuesta que nosotros mismos inventamos libros, inventamos un chat de inteligencia artificial, inventamos poesía, inventamos tantas cosas para que al momento de sentirnos solos otra vez abramos el libro, escuchemos la música, veamos al cielo, chateemos en esta vena y nos demos la respuesta nosotros mismos, que nos hemos sentido erróneamente solos, porque en el trayecto del Big Bang, del inicio del tiempo para acá, solos no hemos estado. Somos la parte que habla de la existencia, eso es otra cosa. Bueno, ya por terminar y ceder la palabra, pues según ustedes quieren hacer una pregunta, tengo dos preguntas más que para mí son relevantes. La primera es, ¿qué libros han afectado? Porque me parece importante, sé que pueden ser 20.000, no sé, pero habrán 2, 3, no se puede olvidar. Yo particularmente no olvido a Siddhartha. Y si pueden recomendar, pueden identificar un autor, y en tu caso, Manuel, un diseñador que siguen en este momento o que les gusta. Uno o dos libros que me han impactado. Afectado. Los árboles mueren de pie. Sí, que fue el primero. Y ya, hombre, sí es bien difícil eso. No sé. Así bailaba Zaratustra. Así bailaba Zaratustra. Así bailaba cumbia Zaratustra. Así bailaba cumbia Zaratustra. Así hablaba Zaratustra, creo que es una. Sí, creo que sí, hice mi proceso ahí. Esos dos, creo que el primero, que fue ese, ¿no? Y el otro gran primero fue Zaratustra. De verdad, Nietzsche a mí me gustó muchísimo. Y lo que tengo mucho, ¿no? Pero vale, me encanta. ¿Sí? Y de diseñadores en este momento que estoy siguiendo, guatemaltecos. Qué difícil eso, ¿no? Hay una explosión de diseñadores. Sí, hay una explosión de diseñadores. Qué difícil, no sé, me gustan todos, no sé, es una pregunta difícil. Tal vez, aparte que lo adoro al cabrón, pero creo que Sánchez es uno de mis amores. Lo respeto mucho, lo admiro mucho. En sus libros, sí. Yo, mi experiencia lectora, que es mi experiencia vital, se vio seriamente afectada por una lectura relativamente reciente de un autor actual que es Mircea Cartarescu, escritor rumano. Ha sido una catedral, efectivamente, una forma arquitectónica puede tener, eso puede ser una catedral, una ciudad, tal vez, no sé, impresionante. Específicamente el libro Solenoide, aunque no tengo duda que casi todo lo que toca lo vuelve increíble, o sea, es un autor que pasa
del surrealismo al existencialismo, a lo fantástico, a lo puramente realista, descriptivo, sin pedirle permiso a nada en un mismo libro, es una de las cosas más impresionantes que he leído en mi vida. Y el otro que yo no puedo dejar de mencionar de plano porque me asusta cada vez que lo leo o que lo escucho, es Asturias. Miguel Ángel Asturias es una cosa que a mí me da, a veces me provoca muchos sentimientos, pero uno de esos, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo fue? O sea, y el libro que más me impresionó de él es Murata, creo que, y es mucho decir, creo que es el mejor libro de Asturias, capaz de contener en sus páginas también la sacralidad de la escritura. La sacralidad de la escritura. Creo que muchos pueden escribir, pero pocos tocan la puerta de lo sagrado y menos aún se las abren. Y a este cabrón se la abrieron, entró y salió las veces que quiso. Pienso lo mismo de Mircea Cartarescu. Entonces sí, Mircea Cartarescu, El solenoide y La mulata de tal Miguel. Yo sin esos libros no sabría de qué va esta onda. Bueno, con eso abrimos la ronda de unas cuantas preguntitas sin antes invitarlos. Esa serie de pláticas continúa probablemente en marzo en el CCE. La primera plática vamos a seguir con diseño de libros. Vamos a tener a Jimena Pons, que va confirmada, y probablemente a Miguel de la editorial La Sospecha. Y en la segunda plática va a ser diseño y periodismo. Estamos por confirmar a las dos personas que van a acompañar para que platiquemos sobre los periódicos y el periodismo, que también nos interesa. Si el destino así lo permite y Vicente haya colaborado, trajimos unas calcomanías o no trajimos. No trajimos. No vinieron las calcomanías. Pero bueno, para cerrar el proyecto, pero la próxima será. Entonces, si alguien quiere o tiene alguna pregunta por hacer, les vamos a agradecer aquí a la primera. Como eso breve, que más que una pregunta tengo un comentario. No, creo que me puse a pensar muchas cosas justamente por las preguntas. Me identifico mucho con la historia de Carmen porque es un poco similar a la mía en el sentido de cómo vine a parar a la capital. Yo soy de Charlotte también y vine por estudiar letras. Y creo que me parece una cosa hermosísima de por sí el hecho de cómo uno se empieza a interesar por los libros en un país en donde sí todos nuestros papás se endeudaron con la colección de la Jackson, por ejemplo, o con toda esta serie de enciclopedias, pero siempre existió un miedo a abrir estos libros porque eran exactamente algo muy sagrado para tus viejos y no lo querés chingar, ¿no? Entonces está esa relación un poco como tóxica con la lectura en la que el objeto es muy importante, sí, leer el libro es muy importante, pero muy pocos estamos incentivados o motivados para ver qué es lo que nos dicen. Y, por ejemplo, yo me recuerdo mucho que la primera lectura que a mí me hizo sentirme muy abrumado era esta de La llamada de lo salvaje de Jack London, que tendría, no sé, unos 11 años tal vez. Y precisamente me retumba mucho esta idea de que es la urgencia de sentir cosas, la urgencia de la lectura surge precisamente porque no hay presión. Por ejemplo, algo que le agradezco a mi mamá es ese desinterés, pero a la vez como esa estrategia de decir, léete esto y contame qué te parece, platiquémoslo después, solo si querés, ¿verdad? Si no, tampoco pasa nada. Y al final creo que es precisamente un acto de resistencia que en pleno 2023, en donde todo es tan sumamente artificial y todo está filtrado, y definitivamente la digitalización de las cosas nos ha hecho enajenarnos un montón de de todas las texturas al final. Es decir, es mucho más sabroso idealizar a la persona que estás viendo en el Instagram y ya cuando la miras ya no es tan grato porque ya
ya la mente ya no te vuela tanto, ya tenés algo certero. Entonces creo que precisamente toda esta aventura de los libros, todo esto de lo físico sigue siendo per se una resistencia, porque ahora un poco a esto último que mencionaban de la inteligencia artificial, yo creo que el único terror que existe alrededor de eso es precisamente el ego, es decir, cómo hacer que algo que no seamos nosotros, carne y hueso, pueda crear algo similar o mejor. Pero al final yo creo que va a existir siempre un poco lo que pasa con la música, por ejemplo, lo que dicen los salseros o los jazzistas, es algo que se nota el groove o se nota el tumbado, ¿verdad? Es decir, por más artificial se va a notar, y pienso que si también cedemos ante eso y encontramos algo artificial que sea realmente bello, también va a ser brutal ver hasta dónde puede llegar la capacidad y la urgencia de sentir a pesar de no ser humano, digamos, ¿no? Entonces creo que es un acercamiento muy bonito todo, y gracias por el caudal de ideas. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera hacer un comentario, si me permiten. Muchas gracias. Quiero felicitarlos por la exposición de hoy. Felicitar a Luis por este esfuerzo también de poner esto. Quiero comentarles que especialmente he tenido experiencias diferentes a lo que existe en la juventud ahora. La juventud ahora está envuelta totalmente medida en manipulación a través de las redes, y pienso que no sienten lo que nosotros sentimos al leer libros que transformaron o aumentaron mucho nuestro pensar. Yo personalmente tengo dos experiencias con dos libros, tal vez son muy populares, pero que habrán de impactar. Uno de ellos, La metamorfosis de Juan Kafka, y el otro, El extranjero de Albert Camus. Yo lo leí y la verdad he sentido y he experimentado que cada vez lo que leer y analizar la lectura lo modifica. Yo personalmente pues, tengo dos hermanas que son escritoras, las que muchos no creo que las conocen, Elena y Regina Ralina, son hermanas mías, y siempre desde chiquitos nosotros leíamos, ¿verdad? Que estos dos libros son los que me impulsaron a seguir y continuar leyendo. Pues los felicito y estimulo, apoyo y exhorto a Luis que continúe con estas actividades, porque es algo que cambia el entorno de Guatemala. Ojalá fuera más grande, pudiéramos publicar en redes o algo, porque para desligar a la juventud de tanta manipulación a través de las redes. No digo que las redes sean malas, pueden ser muy buenas y muy malas, depende de su opinión. Pero de nuevo, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Una pregunta ahí? Hola, buenas noches. Ustedes hablaron sobre que la memoria y los libros tienen mucha interrelación. Entonces, yo les preguntaría, como a la generación que nos ha tocado este momento histórico, ¿qué le hace falta a la literatura? Dejar constancia como para que exista la memoria también. Yo quiero adelantar, yo no soy literato ni nada por el estilo. Digo, yo no escribo ni nada por el estilo, pero creo que cuando yo analizo esta pregunta desde la parte del diseño gráfico, yo creo que las nuevas generaciones se les olvida que hubo un antes. Primero porque la guerra, digamos, el conflicto armado interno nos dio un gran silencio obligado, ¿verdad? Y son se perdió una generación. Sí, y ese espacio está ahí. Yo creo que con Maré y con toda la mara esta nos encontramos con la generación de la posguerra, que empieza a hacer arte y empieza a hacer literatura, y a partir de ahí se empieza a construir una historia, pero de ahí para atrás no hay una... Hablo tratando son muy pocos los intereses particulares por empezar a buscar la literatura de la guerra, digamos. Yo estoy haciendo un ejercicio que es una línea de tiempo del diseño, y tuve que pasar por la etapa de la guerra y ver cómo el diseño gráfico también estuvo dentro de la guerra. Y eso es bien interesante, porque están los panfletos guerrilleros, están los panfletos antiguerrilleros, cuál era la estética de las organizaciones clandestinas. Y creo que lo que pasa es que dentro de la literatura también creo que las nuevas generaciones empiezan a construir de cero.
todos estamos construir cero y no se nos ha inculcado ver para atrás y empezar a construir sobre los hombros de todo lo que se ha venido construyendo o se ha hecho. Sí, yo creo que sí. Lo que falta son algunos conectores porque independientemente de la guerra o de lo que haya ocurrido, digamos, en Guatemala, yo creo que las generaciones nuevas siempre están como pateando un poco y haciendo polvo para seguir adelante y cuesta un poco que conecten con las de atrás. Yo fui ese jovencillo revoltoso que decía que los señores de saco eran la perdición de la vivacidad, de la efervescencia del arte, de la poesía, de todo, como en esa posición también un poco arrogante de los 19 años, ¿no? Ahora ya un poco más grande, ya un poco más añejo, ya más potreado, ya más que uno ya ha visto las cosas y todo, veo para atrás y veo todas las tonterías que cometí de haber ignorado, ¿verdad?, a grandes autores, a grandes talentos, no solo en la literatura, sino en el arte, en la música, en la historia, en la política, en todo, o sea, de verdad. Porque para uno a los 19 años, 20 años, todo era para adelante, ¿no? Y todo era como un videoclip. A los 40, a los 50 te das cuenta de la película, como, por lo menos una porción más grande de la película, ¿no? Que está ahí. Y entonces aparecen esos seres que decís para atrás, chanfle, yo pensé que había creado esto y atrás hay cualquier cantidad de artistas, ¿verdad? Escritores, editores, gente que ha hecho diseño gráfico, arte, gestión cultural, política, activismo, todo. Quizás nos hace falta esos conectores, ¿verdad? Que alguien se haga cargo de algunos conectores históricos, ¿verdad? De corazón también, ¿verdad? Porque también la historia está escrita desde un lado siempre va a estar desde un lado, ¿verdad? Un lado oficial o un lado no oficial, ya son dos lados, ¿verdad? Pero entre todo eso sabemos un montón que sobramos, ¿verdad? Y que nunca terminamos de conectar y que quizá dentro de toda esa mara que no termina de conectar y no termina de aparecer en ese listado oficial o no oficial está la vida, ¿no? De lo que ha ocurrido, ¿verdad? Entonces quizá conectores les hace falta, ¿verdad? Y eso va a ser un arte aparte que hay que motivar ahí con los compañeros. Curioso que cabal lo que decía Yacinta de esta línea de tiempo, de esa cuestión de contar la historia del diseño gráfico, a mí me hace pensar también, perdón que se cortaba la transmisión, en un trabajo que tuve que hacer yo, académico, y me dispuse a hacer la historia de la edición de poesía en Guatemala. Y la trabajamos juntos con Luis. Y yo siempre cuento esta experiencia porque me pareció sumamente elocuente y estremecedora. Primero, darse cuenta que la historia de la edición de poesía en Guatemala se va pero lejos, ¿no? O sea, estamos hablando de 200 años, ¿verdad? De una constante manifestación en la palabra escrita de la poesía. Y digamos que es bastante, atraviesa dictaduras, atraviesa oscuridades que ya está, sea como sea, siempre una resistencia, siempre una cosa que cubre, que se hace manifiesta. La hecatombe que significó la guerra en Guatemala, pensaría uno ahí hay un trancazo considerable, tal vez ahorita no vamos a ver Montero Negro, va a haber un gran espacio sin poder hacer esa cronología que no se vea continua, sino que se vea para abajo una cosa, una oscuridad. Hay una estadística que venga a caer, de pronto baje y eventualmente vuelva a subir. Y lo que yo siempre cuento de eso es que fue todo lo contrario. La mayor cantidad de libros de poesía que se publicaron en el siglo XX en Guatemala fue en los años 70 y principios de los 80.
impresionante. Es la vida misma defendiéndose, la vida misma haciéndose manifiesta y guardando su memoria. ¿Qué hace falta de la memoria actual para guardar? Yo más bien creo que hay que confiar en el que el impulso de la sobrevivencia, de la vida, no del humano, de la vida, va a guardar lo que se tiene que guardar. Y lo va a comunicar en otra parte del tiempo, en el momento que sea preciso y adecuado a las personas que sean precisas y adecuadas, ya sean muchísimas o sean pocas. Porque el arte y esa forma de guardar la memoria en lo escrito responde a eso, responde a esa resistencia. Por eso es que es una redundancia, porque es la condensación del humano llevado a la expresión de la grafía, ¿verdad? Que como con la confianza de que es la tecnología más efectiva para comunicarnos en los tiempos, ¿verdad? Alguien de hace 200 años me puede estar hablando al oído hoy en la noche mientras esté leyendo algo, y alguien lo va a estar escuchando dentro de 200 años más. Y creo yo que la clasificación de la memoria, de lo que debe y no debe, es una cosa para empezar, no sé si inútil sería la palabra, pero va a sobrevivir el pálpito del humano con sus conflictos, con sus bemoles, con sus oscuridades, con todo. Va a pasar, ahí está, queda, está vivo. Por eso es que los libros nos hacen sentir esa extrañeza de estar frente a un conflicto, pero también ante algo vivo. Entonces, en este tiempo y en este momento, estoy segura que lo que se esté escribiendo está guardando algo del sentido de nuestro tiempo que nos corresponde, porque así ha sido siempre, y no creo que haya algún indicio de que eso vaya a ser distinto. Es confiar en la condición humana de poder guardar lo que nos hace sentir la existencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya podemos dar por cerrado este capítulo? Yo creo que si ya nadie más quiere hablar en público, pues ya podemos hablar en privado. Con una cerveza en mano, una copita de vino, ahí están los muchachos del Beer Garden listos para recibirnos. Gracias de nuevo a todas y todos ustedes. Gracias, queridos públicos. No es poca cosa que podamos juntarnos a escucharles, no sucede muy frecuentemente y es una gozada poder tenerles acá. Gracias de verdad. Si el grupo Nietzsche hiciera un disco que se llama así va a llevar hasta tus ahorita, les haremos con vamos a hablar con su representante. Pero gracias de verdad por venir. Es momento de divertirnos un rato, de platicar ya sin la formalidad del micrófono, sí, de las bambalinas. Bienvenidos sean hasta su casa. Pronto tendremos más actividades. Les invitamos para el día martes a las 7 de la noche. Presentaremos una novela escrita por nuestra amiga salvadoreña Lauri García Dueñas, que estará por acá acompañándonos. Julio Prado estará haciendo los comentarios. Y el día miércoles 22, miércoles de ceniza, les invitamos a la inauguración de la exposición de nuestros queridos Martín Díaz y Alejandro Marré. De verdad que son personajes que han sido claves para nosotros. Como les dije en el inicio, Más de la Casa no puede ser esta primera exhibición de arte que vamos a tener en este espacio. Queremos convocar no solo la literatura, no solo el pensamiento, no solo la palabra, sino también la música, las artes escénicas, el movimiento, la danza, la pintura, lo visual. Así que sean bienvenidos este miércoles a partir de las 6 de la tarde. Estaremos tomando vinos, comiendo canapés y platicando y gozando en la medida de lo posible. Así que gracias de verdad, buena noche y buen regreso a sus casas. Hasta luego.